A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Feria del Libro de la Frontera y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, les damos la bienvenida a nuestras noches con la literatura. Agradecemos profundamente a Editorial Anagrama por su colaboración en el programa. La noche de hoy nos acompañan la reconocida escritora y periodista Mariana Enríquez y el escritor e investigador Rodrigo Bastidas, a quien cedo la palabra. Bienvenidos. Hola, muy buena noche de los muertos, hoy 31 de octubre. Es un placer para mí poder hablar esta noche con Mariana Enríquez. Voy a hacer una pequeña semblanza de Mariana. Creo que no es necesario presentarla, pero voy a hacer una pequeña semblanza sobre su trabajo. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, periodista, subeditora del suplemento Radar en Página 12 Docente. Bueno, ha escrito novelas, relatos de viaje, perfiles, tiene este perfil muy interesante sobre Silvino Campo, la hermana menor, del cual se ha dicho, Enríquez ha sabido recrear una época especialmente interesante de la vida cultural de Buenos Aires, y colecciones de cuentos en Anagrama, han aparecido dos de ellas, Los peligros de fumar en la cama, del cual se ha dicho relatos espléndidos, una gran escritora, por Nadal Suau, unos cuentos impresionantes, dice Lucila Ramírez, y Las cosas que perdimos en el fuego, publicada en 20 países, galardonada en 2017 con el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría Literatura en Lengua Castellana, del cual autores como Edmundo Pasoldán han dicho se apoya con inteligencia en los maestros para crear un mundo narrativo muy propio, o Marta Sanz ha dicho que es excepcional. Su obra ha recibido un aplauso unánime por autores, editores, críticos, palabras de Beatriz Arlos, de Andrés Neumann, como un prodigioso cruce entre la reescritura de ciertas tradiciones. Y finalmente, en 2019, publicó su última novela, Nuestra parte de noche, novela con la que obtuvo el premio Ralde, con la que obtuvo también el premio de la crítica en España. Y en el 2020, digamos, este es su último libro, publicó El otro lado por la Universidad Diego Portales, que es una compilación de textos periodísticos editados por Leila Guerreiro, siempre me confundo a decir el apellido de ella, y que, bueno, es una compilación de textos que incluso tiene un pequeño apartado sobre los dos textos que salieron sobre la pandemia, ¿no? Sobre la cuarentena que estamos viviendo, digamos que son muy actuales. Entonces, toda esta presentación, simplemente para decir que esta noche tengo el honor, el placer, el gusto de hablar con Mariana Enríquez. Entonces, muy buena noche. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás y cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Estamos en este triángulo geográfico entre México, Colombia y Argentina. De una u otra manera también este tipo de conexiones que se han creado a partir de la cuarentena, la pandemia y demás han podido como crear este tipo de charlas. Agradezco un montón estar aquí y bueno, yo quería, para hablar un poquito sobre la obra de Mariana, yo quería centrarme principalmente en sus tres últimos libros, que serían los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, Nuestra parte de noche y El otro lado, ¿no? Y a partir de ahí como ir configurando algo muy interesante. Y lo primero que quería decir es que, bueno, admiro profundamente una obra que se ha visto que es cohesionada y que es una de esas obras que no necesariamente se tiene que ver como simplemente una apuesta de argumentos, sino también una apuesta estética, ¿no? Y yo veo que hay una apuesta por algo que siempre se ha dicho que es terror, pero y ahí es donde yo quiero empezar. Es muy particular el terror que está manejando Mariana Enríquez, porque es un terror que yo lo veo mucho más inclinado hacia una apertura de textos y quisiera pensar que hay estas dos vertientes, una más Lovecraftiana y una más de Stephen King, y siempre he leído un poquito como los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, mucho más cercanas a Lovecraft, mientras que nuestra parte de noche está un poco más cercana a Stephen King, ¿no? Entonces, quisiera empezar simplemente por pensar en el libro de cuentos. Empecemos por las cosas que perdimos en el fuego. Y a mí me parece muy interesante cómo en estos cuentos lo que se puede leer es una especie de reconfiguración de la realidad a partir del terror. Pero, y quiero plantearlo así,
el terror no como género, sino como modalidad narrativa. Es decir, hay una serie de intencionalidades narrativas que solamente pueden estar en el terror. No quisiera hablar del género porque es como prescriptivo de qué está dentro y qué está fuera, sino como un modo de contar, ¿no? Entonces, yo quisiera también preguntar un poco, ¿cómo es ese modo de contar el terror que en muchas ocasiones tú lo has unido con el horror, ¿no? Esa duplicidad entre terror y horror, porque cada uno tiene sus propias características en modos de contar. Sí. Yo en mis cuentos y en general y en la novela también y en los textos que están relacionados con terror, horror, weird, digamos, y ese área, a mí lo que me ocurre, digamos, es que para mí el terror como género es un lenguaje. Es el lenguaje que yo uso para contar cualquier cosa casi. Y lo encontré de una manera bastante tardía. Mis primeras novelas son novelas realistas. Yo no tenía tan claro cuáles eran los elementos para escribir terror y eventualmente llegar al horror o lo que sea. Yo no tengo la diferencia yo no la tengo tan clara en mi cabeza. En general tiendo a pensar que el terror es la técnica, el efecto, el momento, y el horror es lo que está después. Quizá hasta lo que queda cuando ya no hay lenguaje, o sea, incluso cuando termina, estoy hablando en literatura, ¿no? O sea, cuando termina el cuento. Sí. La sensación que queda después, digamos, ¿no? O sea, para mí suele ser así, que es una definición como no convencional, o por lo menos no la que manejan los que piensan eso, pero como yo lo armo es de esa manera. Y para mí es un lenguaje. Yo a lo mejor estoy en un cuento, suponte, de las cosas que perdimos en el fuego, estoy hablando de, no sé, los barrios bajos de Buenos Aires, la niñez desamparada, no sé, el santoral pagano, todo eso mezclado en un barrio donde hay una cruza de diversidad de clases y de diversidad sexual, y termina siendo un cuento que está contado con ese lenguaje. Un cuento de terror finalmente. Pero es como si de alguna manera todo lo que cuento virara hacia ahí, ¿no? O sea, es como, es eso, es un lenguaje, una manera de ver el mundo, por ahora, digamos. Y como la más natural. O sea, yo si quiero escribir un cuento realista probablemente lo pueda hacer, quizá no sea muy bueno o que sea así, no importa, pero me significa un esfuerzo. Contar en horror o contar en terror, no. Contar en horror o en terror es eso, es como si hablara eso, ¿no? Lo que pasa es que justamente estaba pensando eso, pareciera en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, que la estructura del terror es la misma estructura de lo real. Es decir, sí. como que al contar las cosas de la realidad o al contar las cosas de lo que está sucediendo en lo social, la mejor forma de contarlas justamente fuera a través del lenguaje y de las estructuras del terror, porque es la forma que devela o muestra más fácilmente qué es lo que está ocurriendo dentro de esas, como dentro de esos mundos, dentro de esa crítica social, por ejemplo, o dentro de lo que ocurre en los barrios bajos. Está esta constitución que voy a comentar algo muy personal, y es que sí, claro. tuve el chance de vivir en Constitución en una época, y fue muy bonito encontrar ciertos referentes, pero también darme cuenta que dentro de Constitución había una Constitución que nunca conocí, por más de que yo vivía ahí durante, no sé, al menos un año. Y entonces, y dije, claro, es que si se lo cuenta desde la estructura del terror, se pueden ver esas mostrar una visión, ese tipo de cosas que solamente se pueden nombrar a través de la estructura del terror. Sí. Me parece que funciona re bien, pero bueno, y a partir de ahí, y perdón que haga como una lectura muy amplia de eso, pero yo estaba pensando justamente en el weird. Y esa idea del weird en donde nosotros no tenemos claro realmente una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que yo veo un poco dentro de las cosas que perdimos en el fuego.
no hay una explicación, hay simplemente sugerencias, Sí, pareciera. ¿Cómo sí. funcionan esas sugerencias o esas indicaciones? Es que yo creo que nuevamente era como vos me decías, lo real en la narrativa, ¿no? Está contado con el lenguaje o con la estructura del terror. La realidad está contada para mí como con la estructura del weird, o sea, la realidad que yo percibo es una realidad incompleta. Ahora no estoy hablando de literatura, estoy hablando de la Sí. realidad, ¿no? Es incompleta, yo no noto que las cosas terminen, no noto que las cosas tengan explicación, no encuentro nada del todo claro. Entonces, de alguna manera, quizá es como la representación más realista de mi experiencia, quiero decir. O sea, mi experiencia es casi de total incertidumbre en la realidad. Ajá. Eh, yo no tengo casi certezas, o sea, y yo no creo que sea yo, Mariana, quiero decir, creo que no hay muchas certezas. Eh, y creo que esa representación de la realidad como incompleta, como rasgada, es una representación bastante fiel. Incluso el cuento de terror tradicional, si vos lo pensás, el cuento de terror clásico es bastante explicativo. Sí, Es bastante explicativo y es bastante consolador. O sea, es bastante... te explica lo que pasó de alguna manera, desde lo sobrenatural o desde una explicación cientificista, depende del autor que tomes, ¿no? Pero te dice, vos lees un cuento de fantasma de Emma James y es un fantasma, punto. Vos lees un cuento de Quiroga, por ejemplo, bueno, y hay una explicación científica, lo que le estaba, no sé, chupando la sangre a la chica era un bicho que estaba en la sí, almohada, por ejemplo. sí, sí. Y suele ser de esa manera, o sea, por algún lado, sea por un lugar que es inquietante, o sea por un lugar de una explicación científica que vuelve toda la racionalidad, hay una explicación que te tranquiliza. Yo prefiero hacer una literatura que no tranquilice, y en eso sí es muy cercano al weird. O sea, a todo ese montón de escritores que piensan a la realidad como algo imposible de aprender e imposible de explicar. Eh, y por lo tanto que está lleno de insinuaciones y de cosas que te pasan cerca y que no llegas a entender, como si hubiese voces que no pudiese sintonizar del todo. A mí esos son los escritores que en general cuando los entendí de esa manera y cuando los empecé a leer de esa manera, son los que me marcaron mucho digamos, para definir sobre todo cierto tipo de climas, ¿no? O sea, climas que con una inquietud que para mí es muy parecida a la experiencia vivida, ¿no? O por lo menos el que no tenga esa inquietud es una persona a la que yo envidiaría muchísimo. Sí, es que yo estaba pensando, cuando yo leí por primera vez los cuentos, recordé mucho autores como China Miéville, como Harrison, por ejemplo, que siempre están como dando una serie de indicaciones o sugerencias en donde están tratando de dar una explicación, pero nunca la dan realmente. Y No, me parece que en los cuentos, y eso es algo que es fenomenal, parece que dejaras esa explicación en manos del lector. Es decir, tú dices como, esto pudieron ser fantasmas de la dictadura, pero no estoy diciendo que lo sean, sino que eso ya queda en manos de la interpretación del lector. Es decir, como que muchas de las cosas funcionan no dentro del mismo cuento, sino dentro de las sugerencias que quedan por fuera del cuento, ¿no? Como si no se explicara, no hubiera esa tranquilidad del cuento de terror clásico, sino que es un cuento un poco más que deja la sensación de vacío, una especie de vacío epistémico, ¿no? Como hay algo que no funciona acá. sí, hay como una especie digamos, de narración ampliada que se completa con la interpretación del lector necesariamente, ¿no? Porque es como si yo como autora como narradora no pudiese darte esa explicación. Uh -huh. Yo puedo tener una intuición de si lo fue o no lo fue, si fue un fantasma de la dictadura o no lo fue, puedo tener,
esa intuición, pero no tengo esa certeza. Entonces esa conclusión, digamos, la pongo en las manos del otro. Y eso es muy inquietante. Mucha gente no se enoja, pero me dice a veces, ¿por qué tienen finales abiertos? No son finales abiertos. El cuento termina donde yo ya no puedo contar más. O sea, donde yo ya ahí tendría que explicar, donde tendría que redondear, donde tendría que hacer algo profundamente deshonesto, que es decirte que yo sé lo que pasa. Y yo no sé lo que pasa. No sé lo que pasa, muchas veces no sé lo que pasa en el cuento, muchas veces no sé lo que pasa en la vida. Pero esa es una lección que amplié con escritores como Mieville Harrison y muchísimo Robert Eichmann, que Sí, es, es para mí increíble. es increíble, es un genio, no sé cómo lo hace. El otro día estaba hablando con Mike Harrison, que lo entrevisté, y hablamos él se puso a estudiar cómo lo hacía. O sea, hubo un momento Sí. que se puso como a tratar de dilucidar qué era lo que pasaba en ese cuento que era tan inquietante y que además te da tanto miedo. A mí Eichmann es, creo que de los escritores que me dan más miedo. Pero la primera vez que lo leí, así claramente, que dije, esto es algo que me interesa, fue Otra vuelta de tuerca de Henry James. Ok, sí, sí. Donde entras leyendo esa novela pensando que, bueno, esta mujer, que es una institutriz que le dan 2 niños y ella cree que los 2 niños ven fantasmas y cuando llegas a la página 40 decís, pero ¿ven fantasmas los chicos o ella cree que ven fantasmas o los ve ella y los chicos no? O lo que ella está viendo es otra cosa, o sea, lo que está instituyendo está algo incluso más oscuro que el fantasmas, que quizás sea que estos anteriores cuidadores hayan abusado sexualmente de los chicos. O sea, es una novela de una perversidad atroz, pero no te explica absolutamente nada, ni siquiera te explica el final, que no lo vamos a contar acá por si alguien no leyó el libro. Ok. Pero que es un final que es una atrocidad y que no tiene explicación tampoco. Pasó eso, chau. Y ella encima después, como tiene una pequeña intro, la novela, ella está viva. Lo que hace que todo sea aún más desconcertante, pues es como si te faltara una parte de la narración. O sea, termina la historia, termina de una manera espantosa, y ella después, ¿qué? Sigue trabajando. ¿Qué pasó? O sea, hay algo digamos, esa novela a mí de Henry James, yo la leí muy chica, y me desconcertó muchísimo. Y creo que fue la primera vez que entendí cómo el concepto del narrador en el que no podés confiar, que Sí. no te está diciendo la verdad, digamos, o que la verdad que te está diciendo está totalmente distorsionada. Eh, bueno, esa fue para mí es como el primer escritor de esos, digamos, ¿no? Shirley Jackson un poco, pero muchísimo más eh, otra Sí, vuelta de sí. tuerca. De Henry James. No, y además que lo que sucede con Henry James justamente en ese cuento es que como existe esta narradora en la que no se puede confiar, finalmente uno no sabe ni siquiera si lo que está leyendo realmente está sucediendo. No, Entonces, claro. es como nadar en una lectura en donde totalmente estás en la nada, estás totalmente como pensando, ¿esto está o no ocurriendo? ¿Cuál es la versión de la realidad o de la verdad que está pasando? Claro. Y nunca, solamente hay acciones. Solamente acciones, porque además esto que es eso que decíamos recién, ella se lo contó a alguien, entonces lo que le contó es cierto o no. Porque si hubiese pasado lo que ella cuenta, yo dudo que ella hubiese seguido trabajando Sí, como claro. institutriz, digamos, ¿no? O sea, quizás no otra cosa, pero como institutriz lo veo complicado. Y bueno, y no tiene nombre ella, eso no es menor tampoco. No, no, para nada. Y bueno, digamos, ese tipo digamos, pero a mí, insisto, a mí me parece que esas narraciones se parecen más a lo real que una narración que te explique lo que pasa. Claro. Y es que yo, de todas formas, a mí, yo siempre he tenido como esta idea de, hay un momento, y yo creo que este es un momento muy particular en donde no solamente el terror como género, sino también otro tipo de, como estos géneros que están en los bordes, como el weird, etcétera. Y estoy Mm, pensando en Luciano Lamberti, o estoy pensando en el caso de México, en Alberto Chimal, con la literatura de la imaginación que está en estos bordes, o en Ramiro Sánchez, por ejemplo, en sí, Uruguay, en donde todo el tiempo parece que hubiera un espacio hueco en la forma en la cual entendemos el mundo, y es justamente ese espacio hueco el que estamos leyendo constantemente, ¿no? Como
la historia ya no es una historia que te van a contar, esto pasó así, ya está, ¿no? Sino la historia es algo que pudo haber ocurrido en esos intersticios en donde justamente nadie se había fijado, en donde antes no se habían fijado porque era algo que no existía como verdad o algo que no podía llegar a una conclusión, sino que simplemente existía a partir de su inestabilidad, de su imposibilidad de nombrar también, ¿no? Sí. Y hay algo en Latinoamérica que está como muy fuerte ahí. ¿Podría haber una especie de movimiento hacia eso, hacia una revaluación de la historia y de la verdad y de la realidad a partir de esos momentos innombrables o que no se pueden ver, nombrar, así? Puede ser. Y además creo que también tiene una dimensión política. Muchos de los nuevos escritores que están trabajando en ese límite están trabajando con un montón de cosas que no aparecían en la literatura. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con los límites entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, o sea, como digamos, los límites entre la ciudad y ese cordón industrial abandonado que está compuesto de villas y etcétera, pero no tratado como a la Borges o a la tantas otros escritores como la barbarie, sino como un lugar que tiene poca literatura, o sea, que no está visto del todo. Uh-huh. Pero eso no pasa solamente con estos lugares así. Por ejemplo, si vos lees lo cito a Borges porque es el gran escritor del fantástico latinoamericano, digamos, aunque él quizás llamarse latinoamericano lo hubiese puesto los pelos de punta, pero lo era. Sí. Cuando él escribe un cuento digamos, un libro de cuentos e incorpora mitología, sea el libro de los seres imaginarios o cualquier otro, todas las mitologías que incorpora son europeas. Uh-huh. Y como si no pudiera hablar, no hablemos solamente porque las civilizaciones indo-argentinas, digamos, o sea, indígenas argentinas eran, a lo mejor tenían como cosmogonías que quizás no lo atrajeran tanto, pero no todas. O sea, si vos te pones a leer un poco de la cosmogonía mapuche, por ejemplo, en la Patagonia, o bueno, México, ¿no? Él no tenía ningún interés, no tenía interés. O sea, a él hacía un libro con las sagas islandesas, digamos, pero no podía hablar de la cosmogonía azteca, que es posiblemente más compleja y más atractiva que las sagas islandesas. Ahí hay todo un espacio inexplorado, que no solo tiene que ver con que no ingresó a la literatura, porque no ingresó a la literatura, por clasismo, por lo que quieras, sino que encima le pertenece a un grupo de gente marginal. Quiero decir, hay toda una, digamos, hay todo entonces cuando se hace un gesto hacia ese lado, no sé, Mónica Ojeda con cierta mitología latina, sí, o Liliana Colanzi, o lo que sea, llama muchísimo más la atención de lo que debería, porque si vos te pones a pensar, Drácula era es un ser del folclore de los Balcanes, sí, que termina ingresando a la literatura vía lo más alto de todo, o sea, Polidori, el médico de Lord Byron, y luego Stoker, miembro de Golden Dawn y hombre de los salones británicos. Y de ahí a Drácula, que todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue digamos, porque no es que los ingleses no fueran clasistas, digamos, y que no les pareciera, claro, y que no les pareciera, digamos, a la ilustración francesa, no le pareciera que todos estos europeos del este locos, desenterrando muertos y cortándole la cabeza pensando que de ahí venía la peste, no eran unos brutos fenomenales, sí pensaban eso, pero se les daba curiosidad, pero sentían una atracción por la superstición, pensaban que lo irracional y eso que no podía ser explicado era algo atractivo y que valía la pena de ser contado. Pasó algo en Latinoamérica donde el prejuicio venció la curiosidad. A mí eso me parece totalmente alucinante. Y creo que esta generación
que es una generación más desprejuiciada porque es una generación que creció viendo Tiburón, qué sé yo. Sí. ¿No? O sea, como leyendo el Cid en la escuela y viendo Tiburón en la tele y viendo Twin Peaks a la noche doblada, quiero decir, o sea, con un montón de información orientada en muchos casos hacia lo raro también. O sea, yo creo que una persona más o menos de nuestra edad que vio Twin Peaks a una edad impresionable por televisión Total. quedó totalmente traumatizado, quiero decir con eso. Y así, ¿no? Entonces creo que ahí hay como muchísima más apertura a hacer ingresar en la literatura sin prejuicio otros lenguajes. Entonces está surgiendo de diferentes maneras estas mezclas, ¿no? Ramiro Sanchís en Uruguay con algo muy intelectual además, ¿no? O sea, muy interesado además por la teoría sobre el terror y la incorporación del weird y lo Lovecraftiano con David Bowie Sí. y un poco de ocultismo. Alberto Chimal más con la literatura de la imaginación y pensando cómo se traduce eso en América Latina. Luciano Lamberti pensando como una narrativa muy generacional y de una ultraviolencia. Luciano para mí es uno de los escritores que más y mejor escriben sobre violencia, Sí. que te la vuelven a hacer repugnante. Es algo que no es tan fácil en nuestros países, quiero decir, ¿no? O sea, porque tenemos una tolerancia muy alta a la violencia. Entonces, que en literatura, o sea, que en un texto, la violencia te vuelva a resultar repugnante, eso es una cosa que Luciano logra y a mí me parece brillante, o sea, cómo sintoniza con eso, ¿no? Porque una de las grandes preguntas es, bueno, y en estos países donde ocurre esto, donde ocurrió las dictaduras, el narco, San la muerte, bla, 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 ¿cómo haces para asustar a la gente? Bueno, agarrás un cuento de Luciano y solo con un crimen temblás. Y bueno, eso es digamos, lo que estábamos hablando antes, que es el horror como lenguaje. O sea, como algo muy, muy incorporado en la forma de ver la realidad, una voz diferente. Sí, yo estaba pensando justamente ahorita, pero estaba con esto que dices, en una propuesta, no hablo de toda la propuesta, pero una propuesta de Sayak Valencia, que es una teórica mexicana, que piensa en qué es lo que está pasando en la frontera de México, y ella habla del capitalismo gore, ¿no? Con su propuesta es el capitalismo gore, y dice, el capitalismo siempre ha sido maquillado a través de un lenguaje que intenta verlo, no como es, sino como desearíamos que fuera. Incluso la crítica al capitalismo. Pero si nosotros quisiéramos hablar realmente del capitalismo, tendríamos que utilizar el lenguaje de las películas gore, porque el capitalismo es gore, ¿no? Y me parece que eso también está ahí como el lenguaje del terror, que también está hablando de un neoliberalismo, de un capitalismo, de unas estructuras que se están repitiendo y que tienen que develarse a través de o que están como reconfigurándose a través del lenguaje del terror. Creo que eso es una de las grandes cosas que está ocurriendo acá en Latinoamérica, con todas las que no, con Mónica Ojeda y con Samantha Schweblin y con, etcétera, etcétera, que justamente encuentran en el lenguaje del terror la forma de mostrar de manera más evidente esas estructuras políticas, económicas, sociales, como si pudiéramos hablar en gore, ¿no? Sí, las estructuras de poder y el maltrato y la violencia con la que fueron aplicadas esas formas de producción de riqueza, quiero decir. Porque eso es, digamos, o sea, toda la producción de riqueza en América Latina fue aplicada con violencia. Y eso no quiere decir que nosotros como escritores de entre 35 y 50 años lo hayamos vivido en carne. Esa es nuestra historia, esa es la historia. Estaba leyendo hace poco, no sé si lo llegué a entender, Ciclonopedia de Reza Negarestani. Negarestani. Es complicadísimo. Complicadísimo, pero una de las pocas cosas que me quedó, ¿no? Fue que que el capitalismo también funciona a base de combustible hecho de muerte, porque eso es el petróleo. Uh-huh. Y me impresionó. O sea, me impresionó porque entendí esto que estamos hablando digamos, de una forma de ver la realidad, de decir, bueno, claro, o sea, cada vez que le ponemos al auto
gasolina le estamos poniendo un fósil, digamos. O sea, algo muerto desde hace mucho. Y bueno, después tiene todo esa teoría sobre el desierto y las máquinas de guerra, ¿no? Y que es todo muy, muy complejo y muy acerca del área. Pero hay algo también de este pensar el capitalismo como máquina de guerra y como máquina de muerte, que sí, que es muy interesante y que surge, yo creo, de una manera muy, en todos estos escritores, que somos todos muy diferentes, de una manera muy, muy natural, casi como si estuviéramos todos con los textos diciendo, ¿y cómo vamos a hablar de esto? ¿Qué quieren que contemos acerca de esto? O sea, como... Total, no, a mí me impresionó, pero me impresionó en el libro de Negarestani justamente la idea del petróleo como ese monstruo esencial del planeta Tierra que tiene como ciertas energías que va dejando en ciertos objetos chiquititos que estamos consumiendo, pero que siguen teniendo la energía primordial del petróleo como mal absoluto. Es increíble porque es una teoría terror, ¿no? Finalmente, es como una reevaluación y partiendo de ahí, una revolución de esa estructura del terror, que es la estructura del capitalismo que estamos viviendo. Pero partiendo de ahí, quería retomar ciertas cositas, porque ya quisiera pasar a nuestra parte de noche. Y ahí hay una estructura también, una estructura, pero hay algo que, tengo una teoría, espero estar bien, me dices si estoy terriblemente mal. Hasta un momento, había como una novela histórica que quería contar el pasado, ¿sí? Como de manera lineal para poder entendernos qué estamos haciendo aquí nosotros, y para nosotros podernos entender, contamos el pasado. Pero yo veo que en nuestra parte de noche no es ese el gesto. Yo siento como que el gesto es una especie como si el tiempo se doblara sobre sí mismo para mostrar cómo, a medida que avanza y que se agranda ese espacio temporal, es como si las cosas se repitieran. Es decir, lo que sucede con la familia Bradford, pero lo que sucede con Gastón, está contado temporalmente, pero en realidad es como una repetición constante de un mismo poder que está cayendo sobre unas personas. Entonces, como que rompe la novela histórica temporal que me va a contar el pasado, sino que está contando mi presente a través de una yuxtaposición de tiempos doblados sobre sí mismos. No sé si me hago entender, pero como si fuera todo cíclico. Es un loop la novela, o sea, hay como algo que hasta yo lo pensé, o sea, el tema de que en el pasado, entre comillas, el grupo de amigos es casi idéntico al que después, o sea, el grupo de amigos de Juan, es igual que Juan, Rosario y Esteban, después medio que se reproducen en Gaspar, y Pablo. Gaspar, sí, claro. Son diferentes, pero son de vuelta. Esas tres personas en diferentes, y uno que se va, ¿no? Que es Adela en un caso y Stali en el otro. Y yo eso sí lo pensé como espejos todo el tiempo. Pero además, digamos, la idea principal, para los que no leyeron el libro de trama de terror, es una orden que convoca a través de un medium a un dios antiguo que no tiene forma, que se llama la oscuridad y come gente, come pedazos de gente y gente entera también, depende cuando lo llaman. Y que la promesa, digamos, como la promesa de que por eso le entregan su fe, que como se le entrega a cualquier dios, es la vida eterna, pero literal, o sea, en este cuerpo, con esta cabeza, yo voy a vivir para siempre así. Si no puedo mantener mi cuerpo, paso mi conciencia hacia otro cuerpo, pero sigo siendo la misma. Y eso yo, digamos, ese poder está detentado por la orden, que son todas familias, en general familias muy ricas y que tienen adeptos diversos, pero que todos más o menos vienen de los mismos lugares, salvo el que se comunica con los dioses, que es más impredecible de dónde puede salir. Y por supuesto, esa gente que quiere perpetuarse en un mismo cuerpo es gente que quiere perpetuar su poder y que lo tiene por eso mismo también, quiero decir, o sea, porque... y en la novela son grandes familias poderosas, ricas,
que son dueños de tierras, que son dueños de cuerpos, que son dueños de imperios, o sea, que son los que podrían hacer eso, quiero decir. Porque yo cuando armaba la novela me preguntaba, está bien, tengo esta idea de la secta con todas estas características, porque la novela salió de algo muy, muy básico en ese sentido, ¿no? Después se fue sofisticando, pero lo primero fue una idea totalmente así de pulp, ¿no? O sea, y yo decía, bueno, ¿y quién lo puede tener esto? Esto no lo puede tener mi vecino acá del barrio, esto lo tiene que tener la familia más rica de la Argentina, porque necesita un espacio, una casa, la impunidad, la complicidad, tienen que sacrificar gente, ¿de dónde la van a sacar? O sea, no puedes agarrar, yo no puedo agarrar a mi vecina y tirarla a la oscuridad por más ganas que tenga de hacerlo. Faltan. Pero digamos que voy presa. En cambio, si puedo hablar con el jefe del ejército y fue conmigo a la escuela, no. Y así, digamos, entonces tomé esa decisión y terminó, por supuesto, refiriéndose una vez más a la historia en esos términos, pero absolutamente filtrada desde la primera intención como una novela de terror y de trama. Yo más allá de las dificultades técnicas que tiene el libro, me divertí escribiéndolo. O sea, no fue un libro, es un libro apesadumbrado en muchos casos el resultado, pero la elaboración no, para nada. Sí, es un libro que, tal como lo leo también, tiene como cada capítulo está centrado casi que en un tópico propio del terror, de la literatura de terror. Es decir, leer la novela no es solamente leer la historia de la familia y la historia de Juan y tal, etcétera, sino también leer una serie de tópicos. Entonces aparece el tópico de la casa embrujada, pero no sé, simplemente para pensar en el primer capítulo aparece el tópico del fantasma que llega y de el medium que lo puede leer, pero que tiene que luchar contra esa visión. Entonces, también leí el libro como, ya no solamente como unos tiempos que se van yuxtaponiendo uno sobre otro, sino también como una especie de pequeña historia de la literatura del terror, ¿no? Como, venga, voy a tomar estos tópicos y los voy a trabajar desde otros lugares, pero cada capítulo está como centrado en un tópico específico, ¿no? La casa embrujada, el medium. Me encantó esa forma de ver el terror como por tópicos y como todos juntos configuraban esa gran novela. Sí. Bueno, el ritual, la magia. Sí. Magia negra, quiero decir, ¿no? Los santitos paganos, o sea, toda esa cuestión y las cosas más, el body horror, digamos, ¿no? O sea, el tema con el cuerpo, que está como clarísimo, eso es Ray Barker puro. Sí, total. Digamos, o sea, es eso. Es un libro de influencias, quiero decir, es un libro que también se puede leer, además de todos estos pequeños tópicos, cada uno de estos tópicos los podés relacionar con alguna influencia. La primera parte es, digamos, el tono final es claramente Lovecraftiano, pero el viaje tiene un poco de Ojos de Fuego de Stephen King y otro poco de La carretera de Cormac McCarthy. Y en el medio van parando y cuando van parando van pasando como pequeñas cosas de terror, ¿no? Aparece por primera vez un fantasma, aparece por primera vez un ritual pagano con tal y sexo, ¿no? Obviamente, porque tiene mucho sexo en la novela. Después van para en otro lado y tenemos un ritual hermético ocultista donde terminan convocando un demonio, quiero decir, o sea, como todo para hablar solo de la primera parte, todo para terminar en un gran final que es como muy Lovecraftiano y muy gore. O sea, es como muy y muy violento en algún sentido. Total, pero yo estaba pensando también que esa violencia, por ejemplo, el body horror que aparece, que es muy Clive Barker, por ejemplo, está también mezclado con la aparición del imbunche. Es decir, el imbunche. Entonces, a mí, cuando lo leí, me sorprendió pensar que, ok, ¿por qué no había podido leer el imbunche como una forma de terror de Clive Barker, por ejemplo, ¿no? Porque además se mezcla
con otro tipo de diálogos de magias, podríamos decir así, y está, por ejemplo, la aparición de la mano mágica, que es La mano de Gloria, sí. la mano de la gloria que está en el pequeño Albert, que está todo el tiempo ahí. Entonces yo decía, bueno, hay un diálogo de magias y de creencias y de religiones que pueden dialogar, ¿no? Está el imbunche, que es totalmente del cono sur, ¿no? De Argentina, Chile, bueno, Paraguay también, pero también aparece al lado de la mano de Gloria. Entonces yo decía, ¿cómo hace? ¿Hay estructuras también similares en estas magias y en estas creencias mágicas que permiten poner a dialogar el imbunche con la mano de Gloria? Totalmente. O sea, primero digamos, en ambos casos son como si fuesen fetiches de brujerías, o sea, de órdenes mágicas. O sea, el imbunche es el que cuida la cueva de los brujos en Chiloé, en Chile. Los brujos es supuestamente la secta que controla Chiloé. No aparece en la novela como tal, o sea, las nenas en un momento se lo cuentan, pero hay un imbunche que es rápidamente eliminado. Después no sé si hay otros más, porque me voy yo como narradora de ahí, ¿no? Pero lo que hacen los brujos, que son los que controlan esta isla y que controlan muchas otras cosas, pero viven ahí, es raptar un niño cuando es chico, romperlo todo en pedazos, cuando el niño todavía se puede hacer eso, agarrarle la patita y meterle la patita en un agujero a través del hombro, y después lo alimentan con carne humana y le cortan la lengua. No se la cortan, se la hacen como de víbora, y eso es lo que cuida la puerta de la brujería. Yo la primera vez que lo leí, y ahí es donde empecé a atar cabos yo personalmente, fue en un cómic de Alan Moore, en La Cosa del Pantano. Wow. Aparece un imbunche en un subte, en un metro de Londres. Y yo dije, ¿qué es esto? La segunda vez que lo leí fue en un libro de crónica de viajes de Bruce Chatwin, en Patagonia. En la Patagonia, cuando busca el dinosaurio. Sí, cuenta toda la historia de la brujería y qué sé yo, porque se la cuenta uno. Y recién después de eso lo leí un autor latinoamericano que es José Donoso, está en El obsceno pájaro de la noche. Nunca más lo leí en ningún otro lado, el imbunche en castellano, en otras partes sí lo volví a encontrar. Y La mano de Gloria, la primera vez que la vi, por eso digo que que es toda una cosa como de influencias muy mezcladas y de donde uno va tomando las cosas, que también eso tiene algo de personal. La primera vez que lo leí fue una biografía de los Rolling Stones. Wow. Decía que Anita Pallenberg, que en ese momento era la mujer primero de Brian Jones y después de Keith Richards, era bruja y tenía una mano de Gloria. La mano de Gloria es una mano que se le corta un ahorcado en el principio, digamos, cuando todavía se ejecutaba a la gente ahorcándola, a un ejecutado, y si no, un suicida en este caso, ¿no? Ahora, últimamente, si uno quiere conseguirse una. Se le hace como un tratamiento en especial y después se usa para cuestiones de qué sé yo. Hay una que aparece en una película famosa de horror folk, que es The Wicker Man. Sí, claro. Y después en la mitología guaraní, que es una cosa que aparece mucho, hay una mano que es así, como se pone. En general no se usa la mano física como una mano de Gloria, sino que se reproduce como un amuleto que se cuelga, y es una especie de resto humano, digamos, que protege. La mano de Gloria hace las dos cosas, protege y sirve para trabajos muy pesados, además, ¿no? De magia negra. Entonces, en mi cabeza siempre estuvo mezclado. O sea, esos diálogos eran diálogos que tenían que ver, digamos, con saberes ocultos de diferentes culturas, pero que tienen mucho en común, y que luego aparecen en diferentes literaturas y hasta en diferentes medios, quiero decir, en crónicas de viajes, en cómics, en gran novela latinoamericana, en películas y en digamos, historias recogidas por la antropología y luego incorporadas al uso cotidiano popular, tipo el ojito turco de la suerte, digamos, ¿no? Que viene
Azulito. Todo, y para mí todo eso, todo eso forma parte de un todo del que puedo tomar cuestiones y que de hecho tomo. Pero sí hay obviamente hay una comunicación. O sea, finalmente todas estas, digamos, estas búsquedas tienen nuevamente una especie de lenguaje común. O sea, todo el lenguaje de todas las magias es el mismo. Es un lenguaje, nuevamente. Es ordenar las palabras de tal manera que produzcan un cambio en la realidad, un cambio material en la realidad, a partir del orden de las palabras. Eso finalmente, eso es un conjuro, ¿no? Eso es una invocación. Sí. Una invocación es ordenar las palabras de determinada manera para que ocurra algo. La literatura es un poco eso. Entonces yo, digamos, me estoy extendiendo en ese sentido, pero quiero decir, yo no pienso en eso cuando me siento a escribir la novela. Tengo incorporado como ese tipo de cosas que tiene que ver con todo lo que consumo culturalmente, digamos, para llegar a estos lugares. Sí, no, estaba pensando justo en lo que decías, que finalmente es la forma en la cual se plantea la cábala, por ejemplo, y la magia de la cábala tiene que ver con el orden de las letras y el orden del lenguaje como una forma de orden del mundo y de poder llegar a Dios. Entonces la literatura se convierte de una u otra manera en esa forma casi que ritualística de ordenar palabras, letras y demás. Yo quería, estaba simplemente pensando, el imbunche también aparece, por ejemplo, yo lo relacioné mucho con Jorge Baradit, que aparece también en Yggdrasil. Sí, aparece en Yggdrasil. Sí, lo tengo para acá el Yggdrasil. El otro día lo di en una clase de no sé qué. Sí. De literatura chilena, justamente, sí. De nueva literatura chilena, y lo encontré ahí, sí. Y bueno, quisiera como hablar de otra cosa que para mí es como muy importante porque soy colombiano. Y al ser colombiano aparece en el libro esta imagen de Omaira que está todo el tiempo dando vueltas como una especie de momento en el cual se descubre como el terror pareciera más esencial, ¿no? La imagen de Omaira, que para quienes para que no saben, han leído la novela, pero simplemente es algo que ocurrió realmente en Colombia, y fue que cuando explotó el volcán Nevado del Ruiz, una chica quedó atrapada en el barro. El problema del volcán no era tanto que había lava, sino que había barro. Y ese barro la atrapó y durante mucho tiempo ella estuvo bajo el barro, más o menos solamente se le veía salir la cara, y estaba todo el tiempo la gente tratando de sacarla. Y bueno, me tocó ver eso a mí muy pequeño, entonces claro, cuando encontré en la novela que también los personajes lo vieron cuando eran pequeños, me sobrecogió inmensamente porque había esa como conexión cercana con el caso de Omaira. Pero yo sí quería preguntar, ¿por qué tomar este caso? ¿Por qué te parece que este caso de Omaira funciona como una especie de clic que le dan los personajes? Le dan los personajes esa entrada al horror más terrible en esa escena de Omaira con el Nevado del Ruiz. Yo al principio cuando lo tomé, yo quería que los chicos tuviesen algunas de las experiencias que yo misma había vivido como experiencias del horror en mi propia vida. Omaira la pasaron por la tele acá, yo la vi en vivo. No era la única, es que es una época que si uno se pone a pensar estaba como bastante de moda contar agonías de niños por tele. Yo estuve dudando un tiempo entre Omaira, un niño italiano que se había caído en un pozo. ¿Pozo? Sí, lo recuerdo. En un pozo artesiano se llamaban y que habían hecho como otro pozo cerca para pasar así a buscarlo. Al niño ese del pozo lo descarté primero porque lo de Omaira es muchísimo más gráfico. Es muchísimo más obsceno mostrar esa muerte porque realmente era un primer plano de la cara de la nena que se le iban poniendo los ojos negros, o sea, era como... Y después otro que había visto en esa época, empezaron a llegar desde China filmaciones clandestinas sobre las niñas a las que dejaban morir en orfanatos y se mostraban las agonías. Yo eso lo dejé afuera por otro motivo. Que no lo vi.
lo escuché, porque eso, lo otro lo vi porque, no sé, mis padres, donde estaban mis padres no eran gente muy, no sé, cómo decir. Digamos, lo otro ni se enteraron que yo lo había visto, pero lo de las niñas muriendo en el orfanato, recuerdo que estábamos todos juntos y mi mamá me agarró y me sacó y me llevó a mi habitación para que no lo vea, pero no lo cambió de canal. Entonces yo escuché todo eso, fue peor. Ahí, estaba entre esas tres, o sea, a los chicos a cuál de las tres la iba a someter, ¿no? Y finalmente fue a Omaira. Pero yo quería que Omaira fuese una especie de reflejo de Adela, en algún sentido. Como una premonición de Adela, si querés. O sea, como que ellos ven, antes de que les ocurra, la verdad, ese presagio. Es como un presagio de la muerte, Omaira. Y creo que por eso lo ven con tanta adicción y con tanta seguridad lo que están viendo, ¿no? O sea, es como se dan cuenta, perfecta cuenta de lo que están viendo los chicos. Y de la crueldad que significaba ver eso, ¿no? O sea, ver eso en el sentido de filmar eso, de ponerle una cámara delante a esa criatura. Porque yo me acuerdo incluso de haberlo visto en el momento que era como una cosa de acompañarla, y no tenía nada que ver con eso, la verdad. O sea, podrían haberla acompañado sin mostrarla. Y también para mí fueron como preguntas sobre eso, ¿no? Que mostrar, cuánto mostrar, o sea, hasta dónde llegar. Y la verdad era que lo que me pasaba, que a veces me lo preguntan, ¿hasta dónde llegarías? O mirá hasta dónde llegó esta gente de verdad. Entonces en la ficción, hasta Sí. dónde llegaría, no tiene techo hasta dónde llegaría en la ficción, digamos. Así que creo que en la novela eso es un clic porque para ellos es un presagio, es un presagio clarísimo de la muerte, de lo que le va a pasar a Adela, de lo que les va a pasar a ellos, porque es el trauma para siempre, o sea, va a ser algo absolutamente inolvidable. Y lo ve también Juan eso, que Juan casi nunca está, pero justo va y lo ve. Y Juan también se muere así, o sea, Juan también muere con los ojos llenos de sangre porque tiene una hemorragia cerebral. Entonces, como él también se ve. Como no es desde el punto de vista de Juan, pero yo lo conozco a Juan y Juan se queda a verlo porque se está viendo a él también ahí. Entonces, para mí sintetizó muchas cosas, además de que pasó de verdad y que yo lo vi de verdad y que yo podía, digamos, de alguna manera contar esa especie de, no sé, de inocencia macabra que había en los años 80 en cuanto a los medios de comunicación ahora, porque ahora es mucho más duro, ahora es mucho más cínico, ahora es mucho más misilístico todo, ¿no? Claro. O sea, como mucho más así. Pero lo otro también era bastante cruel, pero lo que pasa es que estaba como rodeado de un discurso del asombro, ¿no? Que yo no creo que fuese cínico, creo que era real, pero pasa que el efecto era brutal también. Y bueno, estuve yo decidiendo entre qué niño muerto elegía, ¿no? Y seguramente iba a haber más, eso no, yo no me acordaba. Seguro. Seguro, pero ya como yo quisiera hacer dos preguntitas. Si, bueno, uno es un comentario y otra preguntita sobre nuestra parte de noche. El primero tiene que ver con un comentario y yo quería leer, no sé si leer un pequeño fragmentito. Son dos líneas que me parece como muy importante porque la lectura que hice de esto fue muy particular. Está en la página 494. Dice, siempre ha sido así. Margarita tiene razón. El pozo rompe el cotidiano de resignación con su monstruosidad tan lejana de este pueblo detenido en el tiempo, con sus heladeras ruidosas y las marcas de gaseosas importadas del Paraguay. Los antropólogos limpian los huesos con cuidado. Este fragmentito forma parte de un capítulo que se llama El pozo de Sañarratú. Sí. Y me parece increíble que justamente ya muy adelante incluyes una crónica periodística, pero una crónica periodística casi una metacrónica, ¿no? Porque es una crónica sobre cómo se hace una crónica que sale, pero no se logra publicar, bueno, pasan cosas. Entonces, a mí lo que me parece sorprendente es cómo la palabra monstruosidad aparece de manera explícita, no cuando estamos viendo esa maldad de la secta, sino cuando están abriendo el pozo de los muertos en un lugar que
tiene que ver con los desaparecidos y demás. Entonces, hay como una especie de vuelta del fantástico en donde llega un punto, y esa es mi pregunta, mi lectura y mi pregunta, si fue así, donde lo monstruoso parece cotidiano y lo cotidiano, digamos, no cotidiano, lo monstruoso sobrenatural parece más real que lo monstruoso real, social. Entonces yo decía, leí esa palabra monstruosidad ahí y dije, por Dios, es que esto es lo monstruoso realmente, ¿no? Sí. Hay un dar vuelta ahí sobre cómo lo monstruoso, sobrenatural, es como, es normal, pero es porque es más terrible lo monstruoso social. Sí, y además la vuelta también que tiene eso es que esa crónica es casi lo único de todo el libro que todo es absolutamente falso. O sea, Sañartú no existe, el Pozo no existe, o hay muchas fosas comunes en la Argentina, pero esa no. No hubo ahí nunca un ataque terrorista en esa zona, ese pueblo no existe, ese rito de los familiares no existe, la periodista no existe, la crónica no existe, nada existe. O sea, y yo decidí que fuese así porque quería hacer como algo meta, digamos, ¿no? Y además decir como de alguna manera esto que es lo más, quizá lo más tenebroso de todo y lo más ficcional de todo, lo voy a contar como una crónica latinoamericana de lo real, digamos, con el lenguaje de la crónica latinoamericana y con el efecto de que lo que te estoy contando es verdad que da el discurso periodístico. Porque el discurso periodístico es un discurso. Sí. Y es un discurso que lo que te dice todo el tiempo es lo que te estoy contando es real. Lo que te estoy contando es real y es verdad. Y tenés que confiar en mí. Entonces yo lo que quería era usar eso para el momento de mayor ficción, si querés, en el sentido estricto de lo que es ficción, ¿no? O sea, como todo inventado de la novela. Y que eso además se pareciera más a lo real, o sea, al mismo tiempo es lo que más se parece a la realidad latinoamericana y lo más posible que pasa en el libro, digamos. O sea, eso es con cambiar 3 o 4 cosas, eso es totalmente verificable, pero resulta que acá no. Entonces yo quería un poco, porque quería también que estuviese el periodismo, porque así como está Led Zeppelin, digamos, y David Bowie, y La Mano de Gloria, y eso yo quería que estuviese el periodismo, porque es otra de mis, en algún sentido la novela es bastante, yo creo que la autobiografía no es la autoficción y la crónica realista de sí mismo, ¿no? Sino que a veces lo autobiográfico también tiene que ver con exponer las obsesiones de cada uno. Entonces, en ese sentido, hay mucho de autobiográfico en la novela. Pero lo meta, digamos, es poner lo monstruoso en lo real, que es lo más irreal de todo, una cosa así, como para hacer un juego de palabras. Sí, justamente. Pero es un poco así. Sí, no, justamente. Y bueno, hay como un montón de preguntas, pero yo quisiera tomar justamente este clic de la crónica dentro de la novela como esta forma de ficcionalizar lo real o hacer realista lo irreal, como ese juego de palabras, y pensar en el otro lado, ¿no? En el último libro que salió reuniendo las crónicas. Y son las crónicas que has escrito durante muchos años para Rolling Stone, para Radar, para etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy particular. Y es que hay unos apartados que se llaman como, no me acuerdo el nombre específico, como primer plano o primera persona, algo así. No recuerdo muy bien. Mundo privado se llama. Aquí lo tengo anotado. En donde tú eres la personaje de las crónicas. Es decir, son cosas en donde, no sé, las veces que mi familia me dice, ¿va a tener algún día un hijo? ¿No? Y entonces es la respuesta a ese tipo de preguntas que pasan en lo cotidiano. Entonces, alejándome un poco de la narrativa antes de pasar a las preguntas del público, pero ¿cómo funciona entonces también ese diálogo entre lo real y lo irreal, entre algo que pareciera totalmente irreal y la crónica que incluyes en la novela, e incluso cuando en el otro lado tú te vuelves personaje de tus propias crónicas? ¿Cómo funciona eso real o irreal ahí?
Lo que pasa es que el periodismo, primero tiene algo que es la total inmediatez. Muchos de esos textos uno los escribe de un día para el otro sin pensar demasiado en lo que está haciendo. Pero aunque uno no quiera, va construyendo un personaje. Eso es periodismo, o sea, es no ficción. Todo lo que estoy contando ahí es real. Ahora, el tono real, comillas. O sea, Sí. no es mentira, no es inventado. Pero es un personaje. Yo no soy estrictamente así, pero además porque uno cambia en el tiempo. O sea, a mí lo que me impresionó de leerla, yo no hubiese publicado ninguna si era por mí. Pero como lo hizo Leila Guerriero el libro, digamos, lo miré desde un punto de vista muchísimo más profesional. Y lo que me di cuenta es que, claro, yo no solo no soy esa, sino que esa persona de hace unos cuantos años cambió totalmente. O sea, ya no piensa de esa manera, ya como en algunas cosas sí, pero otras no. Entonces uno va en periodismo, lo mismo que es un poco parecido a cuando uno va construyendo personajes en cuentos y novelas, uno va armando su personaje también. Y es una forma interesante de ocultar cuando en el periodismo, sobre todo en el periodismo de auto, así digamos, de opinión, pero también de porque no es autobiografía tampoco, pero es como de eso, de experiencia, de narración de la experiencia. Lo que te están pidiendo todo el tiempo es que te desocultes. Entonces la manera de ocultarte es, por supuesto, no mentir, pero sí usar una voz que no es exactamente la voz tuya, que es la voz de un personaje, que es muy parecido a vos, pero que no es tan parecido a vos y que también recorta la realidad. O sea, elige contar esto mío, pero todo esto mío no te lo voy a contar. Y posiblemente no te lo vaya a contar nunca. Entonces la impresión que vos tenés es que yo estoy contándote algo brutal, desgarrador, muy honesto, pero quizá lo que a mí me pasa es que contar eso a mí no me afecta demasiado. Ahora, contar lo otro sí. Y ese es el personaje que Basman no es tan difícil, digamos, de lo que uno, no es tan diferente de lo que uno hace con un personaje de una novela donde uno decide qué va a contar de él y qué no, y qué le va a dejar al lector. Es bastante parecido a eso. Y después lo que pasa es que las obsesiones mías son todas muy parecidas, o sea, yo logré con el tiempo, al principio hacía en periodismo lo que me pedían mis jefes, pero con el tiempo empecé a lograr tener como una especie de agenda que se parecía mucho a lo que me interesaba literariamente, que es lo que hago ahora. Claro, no, y estoy pensando que también esos mismos personajes que se están creando son esos personajes que, y simplemente quiero hacer una comparación, es decir, David Bowie aparece en Nuestra parte de noche, pero aparece un poco más como una especie de guiño a todo el Golden Dawn inglés que estaba en esa época, pero también Sí, aparece en las crónicas, pero desde otro lugar, ¿no? O sea, sí. y también aparece, no sé, a mí, bueno, yo soy un poco fan de Charlie García, entonces a mí me encantó la de Charlie García, incluso con la crónica sobre la crónica de Charlie García. Y de todos estos personajes, pero incluso veo que sigue apareciendo como estos tópicos. Hace poco hiciste uno sobre Bleferi, eh, sobre Gabo Ferro, por ejemplo, ¿no? Todos estos personajes que se convierten también de alguna forma en personajes literarios, ¿no? Sí. En esta construcción que se pueden ver acá en este libro, ¿no? Hay también una construcción literaria dentro de todo este periodismo de estas notas periodísticas que están puestas acá. Y bueno, Sí. y para eso simplemente, y para hacer algo que dije que iba a hacer 1 millón de veces y no lo había hecho, y es bueno, aparece River Phoenix y justamente hoy, 31 de octubre, en una de las notas dices, todos los 31 de octubre me acuerdo de River Phoenix, eh, por la muerte que tuvo River Phoenix y demás. Entonces, ¿cómo funciona esa construcción de un personaje como icónico, como River Phoenix, que muere joven, pero que no entra dentro de ese grupo de los que mueren jóvenes, que tiene My Private Idaho, que es como una película increíble, ¿no? ¿Cómo se va construyendo? Casi que es una construcción de una mitología propia, ¿no? Hay una Yo me mitología ahí. armo mi propio Olimpo, digamos. O sea, yo tengo como una constelación de dioses, ¿no? Hay una cosa ahí como Aleister Crowley decía todo hombre y toda mujer es una estrella, ¿no? Y estaba hablando de
cómo es arriba es abajo y toda la cuestión del hermetismo, pero después cuando lo toma Kenneth Anger, que es como una especie de teórico de Hollywood, ¿no? Empieza a pensar como en todos esos personajes inalcanzables y puestos ahí para que los vampiricemos de alguna manera como nuevos dioses. Cuando yo era River murió en el 93, creo. Sí. Yo tenía 20 años. Yo estaba súper enamorada de él. O sea, era como de los grandes amores de mi infancia y adolescencia y primera juventud. Así que fue como muy increíble. Y murió el 31 de octubre. Y durante muchos años era como, en Argentina no se festeja el Día de Muertos, ni siquiera se festeja Halloween, o sea, no se festeja nada hoy. O sea, hoy no, aquí no hay nada, hoy. Ahora hay un poco de Halloween, pero para los chicos, digamos, ¿no? O sea, como para que los chicos se vistan de zombies y como esa, pero no hay ninguna tradición. Los viejos iban al cementerio, pero estamos hablando de hace 50 años, hoy es un día totalmente trascendente. Entonces yo me hacía como mi propio altarcito de muertos ahí con River Phoenix. Ahora no lo hago más hace unos años, pero creo que mi ex marido todavía lo hace. Así que bueno, por lo menos alguien recuerda a River Phoenix. Alguien lo sostiene, digamos, ¿no? Pero nosotros éramos como los dos super fans y estábamos los dos súper enamorados de él. Y fue como así como la construcción de una iglesia propia, ¿no? Con los santitos propios. Y ese era uno, es uno. Sí, debe ser una imagen increíble tener el Gauchito Gil y River Phoenix. Ahí hay todo un diálogo. No sé. Sí. Bueno, Mariana, quería pasar a las preguntas de las personas que han estado preguntando muchísimas cosas. Entonces, simplemente hay una que me parece como interesante, he estado más o menos leyéndola. Hay muchas editoriales que en algún punto dicen es que no publicamos terror porque es como una literatura menor. Creo que en estos momentos el terror ha ido, de una u otra manera, tomando un nombre, y sobre todo en América Latina. Pero sí. Alguien pregunta como qué se le podría argumentar a una editorial que te dice, no publicamos terror, ¿no? Como es menor. Igual creo que es algo que sigue existiendo un poquito, menospreciar sí, claro. Algunos géneros llamados menores, ¿no? ¿Qué se le puede pensar en esas editoriales para decir, hey? Es que no hay nada para decirles a esas editoriales porque ya tomaron una decisión. A esas editoriales se les gana en todo caso solo con prepotencia de gusto. Lo que quiero decir es el terror es muy, muy, muy popular. O sea, a la gente le gusta el terror. Y creo que la resistencia pasa muchísimo más por una cuestión de prestigio que por una cuestión de ventas. Igual, yo creo que últimamente está pasando lo que vos decís, o sea, se está como derrumbando eso de a poco. Y mucho más en nuestros países que tienen mucho menos mercado, o sea, el ser como un mercado más pobre nos terminó beneficiando, quiero decir. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil salir del nicho, pero porque tenés un nicho que es gigante. Entonces, digamos, si vos tenés un texto de terror que considerás que puede ser leído más por lectores más literarios, etcétera, y qué sé yo, conseguir que una editorial lo publique es bien difícil. Yo creo que en Estados Unidos yo no publico una editorial de terror porque soy latinoamericana. Entonces a la editorial en la que estoy le conviene tener como una persona marrón, digamos, en serio. O sea, es así de brutal el mercado. O te pide realismo mágico directamente. También, o sea, no importa, o sea, pero entras como por otro lado, entras como por mujer latinoamericana, marrón, realismo mágico, o sea, pero si yo fuera, qué sé yo, una chica blanca o un hombre blanco en Estados Unidos y en vez de llamarme Enríquez me llamara Jones, lo más probable es que yo termino una colección de terror y si tengo una novela que considero que es una novela que puede pasar a otro lado, y eso también a veces es muy, está George Saunders, por ejemplo. Sí. Agarras a George Saunders y George Saunders es un cuentista que tiene libros como Tenth of December, donde tiene cuentos de ciencia ficción. En la cabeza de araña es ciencia ficción. Ciencia ficción pura, o sea, no es otra cosa, no es, o sea, yo diría que no es un cuento ni siquiera demasiado metafórico, entre comillas. Es un cuento de ciencia ficción, tipo, es como Alien, es una cosa así. Y Saunders es de New Yorker. ¿Y qué pasó? O sea, como que a veces se escapan cosas, ¿no? Es muy...
yo creo que es muy particular lo que pasa cuando, sobre todo, los autores empiezan a romper un poco esas puertas solos, ¿no? Como que están haciendo algo que es un género que es mucho más difícil de aprender, sobre todo para el editor que lo lee. Entonces creo que Saunders se presentó como con un libro de cuentos. Y dijo, creo que no hay que decir de qué son, para mí. sí. Yo creo que, digamos, como no hay que decir de qué son. O sea, Saunders es un tipo, es un genio, digamos, un cuentista extraordinario, pero más allá de eso, yo creo que el tipo llegó, mostró su librito, lo leyeron, les pareció que estaba buenísimo, y después lo lees y es como decir, pero esto es Dick. Sí. Y bueno. Pero sí. igual creo que en esto que estás comentando, en Estados Unidos también hay un movimiento muy fuerte actual, como por ejemplo el gótico sureño con Dennis Covington, con Anne Pancake, con Joe Campbell, por ejemplo, que también tienen todas estas, que después, por ejemplo, con True Detective tuvo como un boom inmenso, ¿no? Es decir, también hay un terror en ese gran mercado que está como, a ver, saliendo del nicho, pero es un nicho que está manteniéndose, pero siendo cada vez más grande, ¿no? Sí, es como una cosa así. O escritores, todo lo que es como el gótico weird de mujeres de Florida, no sé, sí. Joy Williams, Karen Russell, esas escritoras que son súper populares, están todas traducidas, y que, qué sé yo, The Quick and the Dead, o sea, Los Rápidos y los Muertos, es una novela de una chica, es como medio posapocalíptico, y son como, que son ecologistas, ¿no? Se entiende bien qué son, sí. Pero hay una que tiene a su mamá muerta viviendo en la casa y que está todo el día peleándose con el padre, es una cosa alucinante con el fantasma, y nadie se pregunta nada, o sea, eso pasa, está la madre muerta hablando. Y no es un libro de realismo mágico ese. No. O sea, es un libro profundamente raro, digamos, que está muy hablando de Estados Unidos y como de ese, como de esa sintonía. Bueno, no tengo yo que explicar lo extraño que es Estados Unidos, ¿no? Pero vos lo lees, es un libro que es muy norteamericano, y qué sé yo, y hay muchos así últimamente, como se van corriendo y además hay como una cosa de prestigio. Yo acabo de ver hace poco El Intruso de Stephen King, la versión para HBO. La serie que sacaron. Que escribió Richard Price, ¿no? Sí. Que es el de Clockers y que es como súper fino y no sé qué. Sí. La novela es muchísimo más pulp. Es muchísimo más divertida, muchísimo más loca. La serie tiene un tono tan fúnebre. Oscuro todo el tiempo. Oscuro, cansino y no sé qué. Y a mí me re gustó, pero quiero decir, no es como es un poco como El Resplandor, o sea, no es tan bueno, quiero decir, pero quiero decir, no es una de las adaptaciones chillonas de Stephen King. Es como las viejas adaptaciones de Stephen King, es una adaptación prestigiosa de Stephen King, o sea, como hasta ambiciosa, diría. Para mí recontra funciona, pero más allá de que a otro le puede no funcionar, la intención no es una intención como It. Quiero decir que es efecto y efecto, sino íbamos a hacer clima, hablar del duelo, hablar de la muerte, hablar de perder a los hijos, o sea, hablar como de grandes temas a través del terror. Incluso hablar de fake news, o sea, hablar de qué hacemos cuando tenemos dos narrativas de lo real, que son las dos creíbles, o sea, por cuál de las dos nos inclinamos. Entonces, digamos, me parece que tiene como esa intención así. Y están apareciendo un montón de narrativas de terror que están como pensadas desde ese lugar. Jordan Peele, Ari Aster, un montón de gente. Sí, que están muy bien. Bueno, quería preguntar dos cortitos. No, hay una que es gigante, pero la voy a lanzar. La voy a lanzar. Bueno. Alguien dice que si es posible, esto es gigante porque también pone a la literatura en un papel muy particular. Preguntan si es posible desmantelar el capitalismo a través de la narrativa del fantástico. ¿Y cómo sería? No, para nada. El capitalismo, o sea, hay una cosa, Úrsula Le Guin decía una cosa interesante, que es que el capitalismo parece permanente y que lo mismo parecía el derecho divino de los reyes, y sin embargo se acabó el derecho divino de los reyes a reinar y también se acabó el capitalismo. Pero el derecho divino de los reyes no se acabó con literatura, se acabó con sangre.
es muy lúgubre lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Ojalá el arte sirviera para esas cosas, pero está un poco demostrado que no. No, que eso se cambia, claro, que eso se cambia cuando cambian los intereses, que eso se cambia con política y que eso se cambia en muchos casos con política llevada a límites de mucha confrontación. Y creo que lo que puede hacer a lo mejor la literatura es ayudarte como a pensar a pensar en el cambio, ¿no? A pensar en posibilidades, porque a todos nos da miedo que se termine también un orden establecido. Pero a cambiarlo por sí sola no, de ninguna manera. ¿Y no se puede proponer un cambio de lenguaje? Pregunto yo, es decir, la literatura no puede proponer también un lenguaje, no nuevo, pero sí un lenguaje que de cierta manera permita que se muestren o que se piense desde otro lugar cierta realidad, y el fantástico no tendría ahí algún papel. Sí, pero no creo que sea suficiente. Sí, yo creo que eso sí, pero no creo que sea suficiente para cambiar una estructura de poder mundial. O sea, no, me parece que es atribuirnos demasiada importancia. Bueno, Mariana, una última pregunta que es una de esas clásicas preguntas que se hacen al final de las presentaciones de cuáles son tus proyectos a futuro o cuáles. Alguien incluso dijo, seguramente va a ser algo sobre la pandemia y estoy emocionado, algo así. Alguien escribió esto. No. Lo único que quiero hacer con la pandemia es que se termine. Sí. Nada más. Y después, si dentro de algunos años tengo ganas de pensar en algo, lo pensaré, pero ahora lo estoy viviendo puramente como ciudadana del mundo que quiere que se termine. Que lo que estoy haciendo es, en este momento yo escribí un libro de viajes a cementerios que se llama Alguien camina sobre tu tumba y lo estoy ampliando, porque creo que los últimos viajes son de 2012, 2013, y hice algunos más. Entonces hoy me pasé toda la tarde escribiendo sobre este cementerio británico que amo, que es Highgate, del que tengo muchos libros, y al que visité un par de veces, entonces estoy ampliando eso. Y ese es y voy a escribir un libro sobre Suez, que es una de mis bandas favoritas. ¿Sobre quién, perdón? Una banda inglesa que soy muy fan que se llama Suede. Ah, Suede, sí. Un libro entre crítica y autobiografía y locura y fanatismo en una colección chilena. Pero en este momento puntual no estoy escribiendo ficción. La novela fue un proceso muy intenso en muchos sentidos y es muy difícil para mí dejar de pensar en esos personajes. Y no quiero meterme en una ficción con esos personajes en la cabeza todavía. Quiero meterme en una ficción con ellos olvidados. Estoy un poco aburrida de ellos porque la corregí mucho la novela y fue un poco agobiante, ¿no? Entonces no es que necesariamente quiera escribir sobre ellos, no me pasa eso. Lo que me pasa es que no me los puedo olvidar como personajes, como arquetipos, como digamos, los tengo todavía demasiado cerca. Entonces tengo que buscar estrategias para limpiarme un poco de ello. Además, como se está traduciendo la novela y están pasando estas cosas y me piden leerla y qué sé yo, estoy como reviviendo todo el tiempo. Claro. Entonces, justo te iba a preguntar si todas estas charlas en donde te están preguntando sobre la novela lo que hacen es como revivir a los personajes una y otra vez y estar y que no se vayan, claro. Sí, y a mí me gusta porque, por supuesto, digamos, yo no publico ni escribo cosas que no me gusten, digamos, si no me gusta las tiro y ya. Entonces, como yo lo disfruto, es como un proceso que tiene mucho de placentero, pero que al mismo tiempo el proceso creativo hace que yo esté como, o sea, me hacen, por ejemplo, leer una parte sobre Juan, y me da un poco de vergüenza leerlo porque digo, ay, no está muy bien escrito, lo podría haber escrito mejor, esas cosas como que a uno le pasan, pero el personaje como personaje me sigue convenciendo, o sea, me sigue, claro, me sigue gustando él, quiero decir. Entonces es como, no es que quiero que me disguste, quiero que olvidarme. Con los cuentos, por ejemplo, que hablábamos al principio, si me preguntás cómo se llaman los personajes de los cuentos, yo ya no me acuerdo. Me acuerdo del cuento, me acuerdo de por qué lo quise escribir, me acuerdo de qué se trata, pero quiénes son tanto, está como, ¿no? Son cuentos de 2015, 2014, hace mucho. No quiero que pase tanto tiempo para escribir otra ficción tampoco, pero necesito un poco de distancia de ellos.
No, nosotros tampoco queremos que pase tanto tiempo. Los lectores no. Vamos a hacer lo posible para que los olvides rápido, para que puedas volver a la ficción. Entonces, de alguna forma, vamos a encontrar algún rito ocultista para que pase eso. Algo va a pasar. Algo va a pasar, seguro. Estamos, creo que, a 5 minutos. No sé si alcanzo a hacer alguna otra pregunta. Si me cuentan en estudio, como suelen decir en los comerciales. Bueno, ok. Si me dicen que sí tenemos un tiempito para una pregunta. Ya hablamos de muchos autores de terror latinoamericanos. Hablamos de Mónica Ojeda, de Lamberti. Pero si hay algún otro, como que en estos momentos alguien está preguntando sobre novelas de terror y horror latinoamericanos que en estos momentos recomiendes. Hay muchas cosas que están en el borde, que lo que estábamos hablando desde hoy. Por ejemplo, a mí me gusta un escritor boliviano que se llama Maximiliano Barrientos, que me parece... En el cuerpo una voz. Sí, me parece... En el cuerpo una voz es una novela increíble. Ay, perdón, me emocioné. Es que es increíble. Es buenísima, es buenísima. Que sobre la dictadura y los indígenas. Oh, perdón por interrumpirte, es increíble. Justamente iba a decir eso, y antes de eso un cuento que tiene que se llama Gringo, que es un cuento extraordinario. Y de México una escritora que no escribe específicamente terror, pero estábamos hablando de gótico sureño y de estos climas totalmente enrarecidos y de lo maldito como territorio y no sé qué, que es Fernanda Melchor. Fernanda Melchor me parece, y además lo que hace con el lenguaje Fernanda me parece poderosísimo. Y tiene algo así horrible en lo que escribe que a mí me parece fantástica. Entonces, si tuviese que nombrar a dos, como para no abrumar con dos, ahí hay dos. Hay Temporada de Huracanes y En el cuerpo una voz me parecen dos novelas notables y espantosas las dos. Que a propósito, en México, creo que la de Barrientos se publicó por Almadía, si no estoy mal, pero puede ser. Creo que se consigue en México por Almadía. Bueno, y entonces sí, no, y Maximiliano Barrientos, yo recuerdo que cuando leí En el cuerpo una voz dije como, esto es algo diferente, es algo que no funciona, que es diferente. Bueno, volviendo, y estoy recurriendo a las preguntas que están haciendo el público, dicen, si esta época actual del conurbano ofrece más material que el conurbano de los 80 o los 90. Bueno, es que son muy distintos, porque lo que fue pasando en el conurbano, digamos, bonaerense fueron distintos procesos o sea, es un territorio que crece con las crisis económicas, digamos, ¿no? Y que de alguna manera se hace a lo mejor más pobre por un lado, pero más rico culturalmente porque va más gente, entonces es una cosa muy, muy orgánica y muy particular. Así que, no, yo nací ahí, yo lo conozco, no escribo sobre el conurbano como exploradora o turista, digamos, mi mamá vive ahí. O sea, es un lugar que está lleno de gente que tiene mucha plata, que está lleno de gente muy brava, digamos. O sea, que es un lugar con muchísima vitalidad y muy triste también de alguna manera, ¿no? Porque es como una especie de promesa trunca, o sea, en un momento en los 80, por ejemplo, era el lugar donde iban a estar todas las industrias alrededor de la ciudad, y iba como a ser un polo de desarrollo a la Manchester, ¿no? A la Liverpool, ¿no? Como esos lugares de desarrollo, y es una cosa que nunca pasó, o sea, yo me crié con fábricas vacías enfrente, una cosa muy fantasmal, y con un papá que lo habían echado de una fábrica que nunca, bueno, empezó a consiguió trabajo ya de grande, digamos, ¿no? Pero me pasó toda como mi infancia desempleado. Y ese es como ese territorio, ¿no? Es como un territorio de construcción arriba de un fracaso. ¿No? Es muy interesante narrativamente, muy potente. No, y estaba pensando que narrativamente también últimamente personajes como Juan Diego Incardona, por ejemplo, toda una movida de toda esta gente de Interzona o Hernán Banoli, ¿no? Y Tamarisco, por ejemplo, utilizaron mucho el espacio del conurbano como ese espacio de crítica política, pero también como de espacio casi que fantástico, ¿no? Casi que de esa deconstrucción sobre el fracaso funcionaba como una metáfora política que tendía al fantástico. Sí, que tiene algo de eso, es un lugar muy, hasta arquitectónico, como no tiene ningún plan,
es una especie de, digamos, o sea, Buenos Aires es una ciudad muy fina, digamos, ¿no? Muy elegante, no sé qué. Y te vas 10 kilómetros incluso vos conocés, Rodrigo, vivías en Constitución. Constitución, a pesar de que es un lugar pobre y bastante bravo y no sé qué, arquitectónicamente tenés casas hermosas, digamos, tiene como Sí, una cosa, porque fue además el barrio de los ricos en el siglo XIX, que claro. los ricos se terminan huyendo de ahí por la fiebre amarilla, o sea, justamente por una peste. Sí, claro que Fue un barrio muy afectado por la enfermedad, entonces se van todos para el norte, sí, para el... todas las casas que hay por Parque Lesama, por esas zonas son inmensas. Pero, Increíble, sí, son ex mansiones, digamos, es una cosa tremenda. Pero cruzás un poco, caminás un poco para allá, vas a La Boca, pasás el río, no sé qué, y llegás como al conurbano, y eso no tiene plan. O sea, es un lugar, está hecho de cualquier manera, era como la gente llegaba y se instalaba y eso crecía. Entonces tiene algo también monstruoso, ya que estábamos hablando de eso, que sí, por supuesto, da para arquitecturas de lo fantástico y de la imaginación, porque son literalmente eso. O sea, sí, son arquitecturas imposibles, digamos, ¿no? O sea, planeadas por nadie, hechas solamente por la imaginación y en muchos casos por la necesidad. Y también tienen lugares donde hay mucha gente con mucha plata que se fue a hacer sus casas de fin de semana ahí, sobre todo ahora es un poco más peligroso, pero no todo es peligroso, es un territorio súper, súper diverso. Eh, pero y bueno, ya me están diciendo acá en estudio que vamos cerrando. bueno, Entonces, entonces no, nada, Mariana, muchísimas gracias. Quiero agradecerte como lector por haber escrito una novela como Nuestra parte de noche, unos cuentos no, como nada. Las cosas que perdimos en el fuego, porque me parece que en el lenguaje que estás utilizando, y creo que es lo más importante, por eso quise ver el género, no solamente como el género de terror, sino como un modo de contar. En ese modo de contar se están abriendo un montón de posibilidades para nuevos escritores que están viendo la posibilidad del modo terror como una posibilidad posible, ¿sí? Como algo Mm. que puede escribir terror y me pueden publicar. Y por otro lado, abrir también el espectro del terror para toda América Latina, eh, para repensar nuestras historias personales y nuestras estructuras y poder pensar también un poco la estructura social, política y económica que vivimos a partir de esas formas en las que hemos leído todo el tiempo el terror. Te quiero agradecer inmensamente como lector por esos libros y No, de nada, nada. muchísimas gracias en particular por esta entrevista. Ha sido inmensamente amable y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, que hicieron preguntas. No pudimos leerlas todas, pero bueno, espero que Gracias a hayan ustedes por disfrutado la invitarme. charla. Gracias, Gracias a Mariana. ustedes por invitarme, gracias Rodrigo por tu interés y tu lectura y nada, me encanta estar acá y la verdad me hubiese gustado muchísimo estar in the flesh allá en Chihuahua, pero bueno, Gracias. nada, es lo que hay, Muchísimas gracias. de nada. Bueno, pues a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Feria del Libro de la Frontera y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, agradecemos nuevamente la presencia y participación de Mariana Enríquez y Rodrigo Bastidas en nuestras noches con la literatura. También agradecemos a Editorial Anagrama y Océano por su colaboración en La Felich, a ustedes el habernos acompañado. Les recuerdo que pueden conseguir los libros de Mariana en la página feriasdelibros.com/Chihuahua. No olviden compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Buenas noches.